28. Capítulo 11. Visiones del Papa y de la Iglesia Romana. Introducción. En muchos viajes visionarios, Ana Catalina se traslada a Roma y participa espiritualmente en diversas actividades en favor de la Iglesia Católica. Asimismo, el Sumo Pontífice, Pío VII, que padece muchas tribulaciones bajo Napoleón I y lo sigue hasta su muerte, expresada en las circunstancias en que realmente se produce. Son extraordinarias sus descripciones de la Iglesia protestante de Roma y de las sectas secretas que trabajan para demoler la Iglesia de San Pedro, con la complicidad a veces de eminentes eclesiásticos, cuyos casos denuncia. Ve las acechanzas contra la Iglesia católica, muchas veces a punto de ser destruida, pero siempre levantada por la asistencia divina y la acción de los buenos. Algunas visiones se refieren probablemente a sucesos que producen mientras la vidente las contempla, otras a hechos futuros, entre los buenos y malos. 1. Ve la coronación de Napoleón Bonaparte. Un día rezaba yo delante del Santísimo Sacramento, por el bienestar de la Iglesia, cuando fui transportada a una gran iglesia, magníficamente adornada. He visto al Papa, vicario de Jesucristo, consagrar como rey un hombre de pequeña estatura, de tinte amarillenta y de aire siniestro. Hubo una gran solemnidad, y fui presa de inquietud y de temor a vista, y tuve el sentimiento de que el Papa debía ser rehusado con mayor firmeza. He visto entonces los males de este hombre, que había de causar al Santo Padre, y la horrible cantidad de sangre que debía de hacer derramar. Cuando le hablé al abate Lambert de esta visión y del temor que me había causado, él no quiso ver en ello más que una imaginación mía, pero cuando supo la novedad de la consagración de Napoleón por Pío VII, el abate Lambert me dijo: «Masoer, es necesario rezar y callar». 2. Obras en favor de la Iglesia y del Papa. 15 de noviembre de 1819. Fui a Roma, vi al Papa excesivamente indulgente en asuntos de importancia, con gente no católica. Hay en Roma un hombre negro que ha sabido obtener por sorpresa muchas cosas, valiéndose de lisonjas, adulaciones y promesas. Este se dirige a ciertos cardenales. El Papa, con la esperanza cierta de conseguir alguna ventaja, ha consentido en cosas que serán convertidas en daño de la Iglesia. Vi después a aquel hombre gloriarse con orgullo delante del partido diciendo: «Ya llegó la hora, bien pronto veremos lo que será la roca sobre la cual está fundada la Iglesia». Pero se alegró demasiado pronto. Después fui a donde estaba el Papa, hallándose de rodillas, en oración, y yo elevada sobre él. Esto es verdaderamente admirable. Yo le decía con gran celo lo que se me había encargado que le dijera, pero no parecía sino que mediaba algunas cosas entre los dos. El Papa no hablaba conmigo. De repente se levantó y tocó una campanilla. Mandó llamar a un cardenal y le ordenó que revocara la concesión que había hecho. Atónito, el cardenal le preguntó la causa de aquella novedad, pero el Papa se negó a responderle, diciendo que bastaba que debiera ser así. El cardenal partió de ahí maravillado. Vi en Roma además a muchas personas piadosas muy afligidas a causa de las intrigas del hombre. Este parecía ser judío. Después hube de ir a Münster para ver al vicario general. Se hallaba sentado leyendo un libro. Me vi precisada a decirle que con su dureza había perjuicio en muchas cosas, que debía aplicarse más a procurar el bien del grey y fijarse aún en las cosas leves, y recibir en su casa a los que necesitaban de él. Le pareció hallar en el libro que estaba leyendo un texto que le sugería estos mismos pensamientos, y llegó a sentir descontento de sí mismo. Fui también a ver a Oberyn, que estaba tranquilo, consolando toda clase de ancianas y jóvenes, rogando por Dios a sí mismo, nuestro Señor. 3. Va a Roma en visión y habla al Papa. 12 de enero de 1820. Me dijo mi guía que tenía que ir a donde estaba el Papa y exigirle que hiciera más oración. Me dijo que todo lo que tenía yo que hacer ahí. Fui en efecto a Roma. Es cosa admirable que atravesara yo los muros y estuviera en un ángulo de una habitación, viendo desde arriba a las personas. Cuando de día pienso esto me parece muy extraño. De la misma manera tenía el suelo hallarme a menudo junto a otras personas. Tenía pues que decir al Papa, el cual estaba en oración, que debía recogerse y contenerse, pues el negocio de que ahora se trataba con tanta astucia eran de gravísimas consecuencias, y que debía hacer más uso del palio,
en el cual recibía mayor fortaleza y gracia del Espíritu Santo. Sucede con el palio algo de lo que sucedía con Adorno de aquel sumo sacerdote de Antiguo Testamento debía imponerse cuando profetizaba. Algunos opinan que el Papa solo debe revestirse del palio en ciertos días, pero la necesidad no diferencia los tiempos. Le convierte a reunir solemnemente a los cardenales con más frecuencia, pues trata estos negocios demasiado en silencio, y familiarmente muchas veces es engañado. Los enemigos son cada día más astutos. Tratase ahora de si es justo que los protestantes ejerzan de cierta manera autoridad sobre el sacerdocio católico. He debido decirle que invoque durante 3 días al Espíritu Santo y que después haga lo que es justo. Muchos de los que le rodean son personas que nada valen. El Papa debería humillarlos públicamente, quizás así enmendaría. 13 de enero. Volví a ver al Papa. Todavía está firmemente resuelto a no suscribir. Los otros, sin embargo, comienzan a poner en juego sus artes con mayor astucia. Veo sobre todo la actividad del hombre, rastrero y astuto. Me hallaba en Roma en una asamblea de que el Papa estaba sentado en medio de muchos sacerdotes. Se trataba de cierta restauración o institución, pero los medios para llevarlos a cabo habían sido agotados, y así era una opinión común de no pensar en ello. Donde no hay, se decía, no hay nada que hacerse. El Papa opinaba de la misma manera, pero yo decía, lo que es bueno debe omitirse, donde no hay nada, Dios puede ayudar. El Papa me dijo que tenía yo mucho valor para ser una simple monja, pero la razón estaba de mi parte. 15 de enero. Esta noche vi que el Papa no cederá, de ningún modo consentirá en aquellos pérfidos proyectos. Vi que casi todos los obispos estaban dormidos, pero vendrá un Papa de poco más de 40 años, que ha de ser más severo en todo. Lo he visto en una ciudad lejos, algo más hacia mediodía de Roma, sin hábito religioso, pero con la cruz como insignia de alguna orden. La Iglesia está extraordinariamente perturbada, sus adversarios son muy astutos, y en cambio los sacerdotes son perezosos y cobardes. No hacen uso del poder que han recibido de Dios. He visto algunos que desean ser Papa, pero no lo serán. 4. Es llevada nuevamente a la presencia del Papa. 13 de mayo de 1820. En la pasada noche, desde las 11 a las 3 de la mañana, he visto un cuadro maravilloso, de 2 iglesias y de 2 papas, y de un extraordinario número de cosas antiguas y nuevas. Lo que aún recuerdo lo contaré como me sea posible. Vino pues mi ángel custodio y me dijo que yo debía ir a Roma, y llevar al Papa 2 cosas. No sé cuáles cosas fueron. Será voluntad de Dios que yo no lo sepa. Yo respondí, ¿cómo puedo viajar tan lejos estando enferma? Pero cuando me dijeron que habría de llegar felizmente, no puse ya dificultades. Había delante de mí un coche maravilloso, muy bajo, delgado, con 2 ruedas. La carrocería estaba pintada con rojo, en borde blanco. No vi caballos. Fui colocada suavemente en aquel coche, y entre tanto vi un niño blanco, como la nieve, y luminoso, que flotando en el aire en un lado, venía hacia mí, y se colocó a mis pies en el coche. Este niño me hizo recordar el niño vestido de verde de la paciencia. Era extraordinariamente amable y dulce, y todo transparente me fue dado un compañero, para consolarme y curarme. Aquel coche era muy sutil y liso, de modo que pensé que me caería resbalando en él. Empezó a moverse sin ayuda de caballo alguno. Vi un hombre resplandeciente que nos precedía. El viaje no fue largo, con todo. Pasamos sobre muchas montañas y comarcas, también sobre vastas extensiones de agua. Cuando llegamos reconocí a Roma y estuve junto al Papa. No recuerdo ya si él estaba rezando o dormía. Yo tenía que decirle o darle 2 cosas y supe que tenía que volver para decirle una tercera cosa. Tuve después una visión maravillosa. 5. Ve la Roma del siglo VII y del siglo XIX. He visto de repente a Roma de los tiempos antiguos y he visto a un Papa, Bonifacio IV, año 608, y a un emperador del cual no sé el nombre. Yo no podía reconocer ya las calles, los lugares de la ciudad. Todo estaba cambiado y diverso. Era también el oficio divino, aunque vi que era el católico. He visto un vasto edificio redondo como una cúpula. He visto un templo de ídolos, lleno de bellas estatuas y de imágenes de aquellos dioses. No tenía ventana alguna, pero el techo curvado y vacío había una abertura sobre él, un artificio que impedía penetrarse la lluvia.
Parecía como si allí se hubiesen reunido las imágenes de todos los ídolos existentes. Estaba en toda clase de posiciones, y muchas de ellas eran bellísimas. Había también imágenes de cosas bien curiosas. En medio de aquel templo de ídolos surgió un palco alto, en forma de pirámide, todo cubierto de imágenes. No se celebraba ahí ningún culto idolátrico, pero todo se había conservado en la misma forma que estaba antes. He visto enviados del Papa Bonifacio dirigirse al emperador para obtener la transformación del tiempo en una iglesia cristiana. Oí distintamente su respuesta, esto es que el Papa debía dejar intactas aquellas antiguas imágenes de los ídolos y ponerlos la cruz encima, que el emperador haría esa cruz y la honraría con los más grandes honores. Este proyecto me pareció muy simple y sin malicia. He visto volverse los enviados, y Bonifacio comenzó a pensar en sí mismo cómo podría de alguna manera satisfacer la voluntad del emperador. Después, mientras él reflexionaba, he visto a un simple y piadoso sacerdote estar en oración delante de la cruz. Llevaba una larga y amplia vestidura, que tenía posteriormente un vuelo. He visto también a su lado un ángel, que luego se levantó y fue donde estaba el Papa Bonifacio, y le dijo que no consintiera en la voluntad del emperador. He visto a los enviados ir de nuevo a la corte, y cómo el emperador accedió a lo que el templo fuese vaciado. He visto acudir a la gente del emperador, y cómo muchas de las estatuas e imágenes idolátricas fueron quitadas y llevadas a la ciudad imperial. Muchas, sin embargo, quedaron en Roma. He visto también la ceremonia de consagración del templo. Todos los santos mártires estaban ahí con María presente. El altar no fue colocado en el medio, sino apoyado contra el muro. He visto más de 30 coches cargados de santos huesos y reliquias ser puestos en aquella iglesia. Muchas de esas reliquias fueron muradas en las paredes, otras se podían ver, pero en los muros había aberturas redondas de las cuales había un cristal como defensa. Después que vi ese cuadro en sus más pequeñas circunstancias, vi al Papa actual y vi cómo debajo de él surgía en Roma otra iglesia oscura, la capilla de la legación protestante. Estaba ahí esa iglesia colocada en un vasto palacio antiguo, semejante a una casa del consejero municipal, y tenía delante columnas. No he visto esta iglesia ningún altar ni ninguna cosa sagrada. He visto solamente bancos y en medio un púlpito. Ahí solo se predicaba y se cantaba. Ninguna otra cosa se veía adentro. Había poquísima gente. He visto una maravillosa comedia. Cada uno de los circunstantes se extrajo al pecho un ídolo y se lo puso delante y lo adoró. Parecía como si uno extraía su propia pasión bajo la forma de una negra nubecilla, que apenas había salido. Tomaba una forma determinada. Eran todas figuras como aquellas que yo he visto pendiendo del collar de la falsa esposa en la mansión de bodas. Esto es toda clase de figuras de hombres y animales. El dios de unos era bastante encrespado y ancho, y abría muchos brazos, y quería atrapar y devorarlo todo. El dios de otros era pequeño y encogido. Otro tenía solo un tronco pequeño de madera, torcido y contrahecho. Un cuarto tenía por dios una bestia fea. Un quinto solo un bastón largo. Lo más maravilloso era que estos ídolos llenaban todo el espacio, y que esa iglesia, aunque poco frecuentada, estaba tan llena de ídolos que no se encontraba lugar vacío. Apenas terminó la función de cada ídolo, entró de nuevo al lugar donde había salido a habitar. La casa entera era negra y oscura. Todo cuanto ahí sucedía, oscuro y negro. Entonces me fue mostrada también una comparación de dos papas, del verdadero y de aquel templo. Me duele haber olvidado números y datos. Me fue mostrado cuán débil era el verdadero papa en los principios, y cuán desprovisto de ayuda estaba, pero fuerte en la voluntad para derribar tantos ídolos. Supe el número de ellos, y tantos falsos cultos, por el número de adeptos, pero débil voluntad. Era este papa, o jefe de secta, pues había dejado al único y verdadero Dios, y al único legítimo culto, permitiendo que cambiasen en tantos ídolos, tantos falsos cultos, y habiendo erigido ese falso templo. Me fue mostrado cómo aquellos paganos humildemente adoraban a otros dioses, además de los suyos propios, y cómo en su simplicidad habían querido tomar también el culto de un Dios único, de la Santísima Trinidad, y cómo el culto de esos paganos era mejor que el culto de esos sectarios, los cuales se adoran a sí mismos en miles de ídolos,
y con todos ellos no se dejan ningún lugar a la adoración pura del Señor. Todo esto yo lo he visto en números y con exactitud en aquellos tiempos, que eran de reunir y crecer, mientras ahora son de destruir y disipar. En la totalidad de la visión era más ventajosa la escena de la cual tiempos antiguos que la de estos tiempos. He visto también cuán perniciosas serán las consecuencias de esta pseudo iglesia. La vi crecer y vi muchos herejes de toda condición ir hacia Roma y establecerse ahí. 6. En Santa María Mayor, 31 de agosto de 1820. En estos días Ana Catalina asistió en espíritu a las funciones de la Basílica de Santa María Mayor. Por esto dijo: la oración se ha hecho ahora más general. Por todas partes las gentes se hincan sobre las tumbas de los santos e imploran ayuda. He visto a los santos que cada uno se venera especialmente. He visto también al Papa, está extremadamente turbado. He sentido por él gran inquietud y he redoblado mis oraciones. El Santo Padre ha rechazado los últimos deseos expresados por el cardenal Consalvi. No los ha confirmado y se ha retirado. La influencia de este hombre se ha interrumpido. 7. La Iglesia está en grave peligro. 19 de octubre de 1820. La Iglesia está en grave peligro. Por el mandato del cielo, yo debo pedir a cada uno de los que vienen a mí la recitación de un Padre Nuestro, con la intención de ayudar a la Iglesia. Conviene rezar para que el Papa no deje a Roma, porque se seguirán grandes males. Conviene rezar para que sea iluminado por el Espíritu Santo. Se les quieren exigir ruinosas concesiones. Las doctrinas protestantes y las doctrinas griegas se quieren extender por doquiera. Viven aún 2 hombres que desean arruinar la Iglesia. Sienten ahora sobre todo la falta de un hombre del cual se servían, haciéndole escribir. Hace un año fue asesinado por un joven. Uno de estos 2 hombres ha abandonado hace algún tiempo Germania. Tienen sus cooperadores por todas partes, especialmente aquel hombre pequeño y negro, que veo tan frecuentemente. Tiene a muchos que trabajan para él sin conocer el verdadero motivo. Tiene también sus agentes en la nueva negra pseudoiglesia. Si el Papa abandonase Roma, estos hombres perversos de la pseudoiglesia ganarían enseguida ventaja. Veo a este hombrecillo interceptar y falsificar muchas cosas. Veo que se oprime y sofoca de tal manera la religión en aquel país, que apenas quedan 100 eclesiásticos que no hayan sido seducidos. No puedo decir cómo sucede esto, pero veo crecer siempre más la niebla y la oscuridad. 3 iglesias unidas quedan aún sin doblegarse: la de San Pedro, la de Santa María la Mayor y la de San Miguel. Hacen brechas en ellas, pero no logran éxito. Yo no ayudo, yo no remuevo ninguna piedra del camino. Debo guardarme bien de hacerlo. Ellos deben reconstruir enseguida, con la misma rapidez que han derribado también los mismos eclesiásticos. Aquellos 2 enemigos de la Iglesia que han perdido el tercero asesinado, tienen el proyecto de remover y alejar a ciertos hombres piadosos y doctos que les son estorbo en el camino por donde andan. 8. Lucha contra el intento de exaltar a malos obispos. 4 de octubre de 1820. He tenido que luchar muy reciamente como antes lo había hecho. Estuve a punto de sucumbir. No puedo decir cuán desesperadamente he debido sufrir. Esta batalla me había sido mostrada hace mucho tiempo atrás. Había visto una persona asaltada por muchos demonios, contra los cuales tenía que luchar. Ahora bien conozco que esta persona era yo misma. Debo combatir contra un escuadrón entero de demonios. Ellos lo ponían todo contra mí, como y donde pueden. He tomado sobre mí demasiadas obras de oraciones. Se quiere ahora instalar a muchos malos obispos, y en cierto lugar se pretende cambiar una iglesia católica luterana. Debo por esto orar, combatir y sufrir, y me ha sido dado por tarea sostener esta batalla. Si los santos no estuviesen junto a mí y me confortasen, no podría soportar en esta lucha. Estaría entonces en completo desfallecimiento y expuesta en la batalla. Veo al demonio espiar todo momento y todo medio para hacer burla y sarcasmo. Es por esto que me envía siempre gente y visitas, aún desde lejos, para atormentarme y debilitarme. 9. Intrigas protestantes contra el Papa.
16 de octubre de 1820. He recorrido la noche pasada el Vía Crucis de Coesfeld. Muchas almas del purgatorio me acompañaban. Me presentaban las necesidades de la iglesia y lo que se debía rezar. He visto después en un cuadro de muchos jardines que se extendían en círculo en torno mío, la relación del Papa con los obispos. He visto también al Papa en su trono, como en un jardín. He visto los derechos y las fuerzas de estos obispos y obispados, como plantas, frutas y flores, y cada uno de los jardines. He visto las relaciones, las corrientes y los influjos como hilos, rayos y flechas, que, partiendo de la sede romana, penetraban en aquellos jardines. He visto también la actual potencia espiritual en aquellos jardines terrestres. Pero al aproximarse nuevos obispos las he visto arriba, en el aire sobre esos jardines mismos. Así he visto, por ejemplo, un nuevo obispo, está en el aire con su ínfula, su pastoral y todo lo que le correspondía, cerniéndose sobre un jardín que debía gobernar como superior severo. He visto en torno de él los que protestan, que querían hacerlo descender, pero no con las condiciones que el Papa había fijado. Vi que intentaban todos los medios de obtenerlo. Por sorpresa y aquí, allá desordenaban una parte del jardín o lo sembraban con semillas malas. He visto que en un punto o en otro fabricaban, o dejaban caer o arrancaban, o no quitaban las inmundicias, y así cosas semejantes. Todo está lleno de ruinas y de lazos e insidias. Los vi interrumpiendo y minando las relaciones de aquella sede episcopal con el Papa. E hizo también que si ellos alcanzasen a instalar a aquel obispo como pretendían, él sería instalado solo por sorpresa, contra la voluntad del Papa, y no tendría en sí mismo legítimo poder eclesiástico. Así, he visto muchísimos cuadros y tuve que rezar y padecer y encontrar todas esas cosas muy aflictivas. He visto también que a un obispado donde había muerto un santo obispo se aproximaba otro, que era completamente profano. 10. Consagración de la iglesia de San Salvador en Roma. 9 de noviembre de 1820. Estuve en Roma y he visto una bellísima iglesia, nuevamente edificada, entonces terminada, y al Papa que con gran séquito recibía esta iglesia del arquitecto, el cual estaba vestido a manera antigua y llevaba en el cuello una cadena con una medalla de oro. Él decía al Papa, vanagloriándose, mientras recibía la alabanza que él hubiera podido hacer a la iglesia, mejor aún de lo que era. Fue tomado la palabra y se le rehusó la paga, porque no había edificado aquella iglesia tan bien y magníficamente como lo habría podido hacer, y por haber descuidado tal o cual columna, que según sus propias palabras, hubiera podido emplear para su mayor belleza. Pero he aquí él dijo, oh, si hubiese callado, y se puso el dedo sobre la boca, mi obra hubiera sido recibida como perfecta. A estas palabras fue apresado, y no fue soltado hasta que no hizo el mejor trabajo, y hasta que no hubo esculpido con un muro de la iglesia su propia imagen, con el dedo sobre la boca. Entonces escribió el Papa que él ciertamente estaba dispuesto a hacer más perfecta su obra en la iglesia. No bien el Papa perfeccionase su propia obra en la construcción espiritual de la iglesia. Luego denunció muchas faltas de la disciplina y conducta de los sacerdotes, muchos defectos de amor al prójimo y cosas semejantes, que muchos menoscababan a la iglesia en su edificio moral. No era necesario, decía, que el exterior fuera más perfecto que el interior. Leí de esta carta del Papa lo dejó libre según la sentencia. No hagas a otros lo que no quisieras que se haga contigo. He visto entonces consagrar esta iglesia con muchas hermosas ceremonias, y vi al mismo tiempo en el aire de la iglesia indescriptiblemente bella, en la cual sucedía todo lo que el terrestre, pero de modo más perfecto. Debajo de esta iglesia terrena vi una gran procesión, y todo lo que en ella se cantaba. Respondían los santos coros de la iglesia superior. Durante esta procesión fui llamada súbitamente a un hospital junto al moribundo, teniendo que ir por el camino lleno de nieve, de tal modo que temía que se notase que había ido aquella noche con los pies descalzos. Cuando volví noté que las huellas habían desaparecido. Estuve en la nueva iglesia en lo alto, sobre un muro, y vi cómo de esa procesión era depositado el Santísimo, un copón sobre el cual estaba en el aire un cándido rayo de luz, y sobre él una hostia resplandeciente,
con gran nimbo de gloria. Cuando la procesión llegó cerca, este sacramento sobrenatural avanzó siempre en el aire hacia mí, pero no lo recibí, solo lo adoré. Después proseguí la consagración de la iglesia terrena y oí los responsorios de la iglesia celestial. Fui también yo elevada y asistí a la celebración de la fiesta de San Martín, de cuya vida he visto muchos cuadros, y en especial su muerte, y toda la maravillosa propagación de su influencia espiritual, simbolizada en los rayos de luz que salían de la iglesia que llevaba en la mano. De la extremidad de estos rayos salían nuevas iglesias que producían la misma propagación y el mismo fruto. 11. Palabras sobre Prusia y Rusia. Luego mi guía se transportó sobre la extrema altura de esta iglesia espiritual, que naciendo del interior se alzaba como de una torre llena de luminosas y transparentes obras de escultura. De la cumbre de esta torre él me mostró la tierra como en un mapa de geografía. Vi y reconocí todos los comarcas en los cuales había estado tantas veces. He visto el Ganges y aquellos lugares donde yacen sepultadas tantas y tan luminosas piedras preciosas. Entonces pensé en las que habían sido robadas de las tumbas de los 3 reyes magos. He visto yacer, sumergidos y metidos en las profundidades de los mares, muchos tesoros y cosas preciosas, mercaderías, fardos, cajones y buques enteros. He visto también las diversas partes de la tierra. Mi guía me nombró Europa y mientras me indicaba un pequeño espacio, como una mancha de arena, me dijo estas notables palabras: mira, esta es la enemiga de Prusia. Después me indicó más hacia el norte y me dijo: mira, esta es Moscú, que lleva calamidades. 12. Estado General de la Iglesia. 19 de junio de 1821. He visto indescriptibles cuadros del estado de la Iglesia en general y en particular. He visto la Iglesia sobre la tierra en el marco de una ciudad semejante a la Jerusalén celestial, pero de forma y apariencia terrena. Vi que esta ciudad estaba provista de muchos caminos, palacios y jardines, y fui girando de un punto a otro de la misma. He visto procesiones enteras de obispos en los cuadros más extraños y raros. Reconocí el estado moral de todos ellos, y vi lo que pensaban y decían, con imágenes que salían de sus bocas. Sus defectos espirituales los veía representados por externas alternativas y defectos de forma. Así he visto algunos que tenían tan solo el cuerpo y la cabeza, parecía una nube de vapor oscuro. Otros tenían solo la cabeza y el cuerpo y el corazón eran como humo turbio. Algunos estaban estropeados, otros rígidos, otros dormidos o vacilantes. He visto también una mitra planear, como suspendida en el aire, y vi una mano que salía de una nube oscura, que intentaba aferrar aquella ínfula que se retiraba hacia atrás. Bajo aquella ínfula he visto muchas personas no desconocidas por mí, que entre llanto y lamentos llevaban sobre los hombros toda clase de cruces, y estas me he visto también a mí misma. Creo que he visto a casi todos los obispos del mundo, y solo un pequeño número de ellos estaban plenamente sanos. He visto también al Santo Padre, lleno de temor de Dios y orando. Su rostro era perfecto, pero estaba débil por la edad y los padecimientos. Su cabeza recaía a menudo de un hombro a otro, o sobre el pecho como si durmiese. A veces lo he visto caer desvanecido, reducido ya al estado de moribundo. A menudo lo he visto durante la oración sostenido por apariciones, y entonces su cabeza se mantenía firme. Apenas la cabeza recaía sobre el pecho, yo veía la cabeza de muchos volverse rápidamente de un lado a otro, es decir, mirar hacia el mundo. Este cuadro del destino de la Iglesia en cierto país he visto que será extremadamente deplorable y triste. En el caso de aquella mano que sale de la oscuridad lograse aferrar aquella ínfula, siempre se retirará, y esto especialmente por causa de la vanamente docta juventud de las escuelas. He visto también la congregación de los protestantes tomar más auge, y que la religión iba siempre en decadencia. He visto la mayor parte de los sacerdotes, enamorados de las vanas apariencias de aquellos jóvenes escolares, y que todos juntos trabajaban por la pérdida de una buena causa. Uno entre otros cooperaba por vanidad e ignorancia, y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. He visto a los demás 4 eclesiásticos en aquel país permanecer firmes y fieles.
Las miserias bajo el obispo crecerán fuera de toda medida. Los cuadros que he visto eran de tal modo turbios que habían gritado por el dolor en alta voz. He visto también el porvenir que la religión irá decayendo y que solo aquí y allá algunas chozas y familias obtendrán de Dios protección en estas desgracias de la tierra. Algunos, simples de corazón e iluminados de mente y de un modo especial, el jefe de escuela ruegan a Dios que se digne tener lejos un tal pastor. 13. Un falso pretendiente. Cuando estuve últimamente en la mansión de bodas, encontré en torno del coro de la iglesia plantas de nueces de aquel lugar, donde antes crecían bellísimas vides. Precisamente detrás del altar mayor había exteriormente unos altos nogales con frutos maduros. Vi entonces venir un eclesiástico de alto grado, con una cruz en el pecho, quizás un vicario general, con un cascanueces en la mano, para abrir esos frutos, cosa que claramente conocí. Se acercó a aquella planta y rompió un gran número de nueces, se las comió, y luego lo vi entrar en la iglesia. Él escondía las cáscaras. Yo sentí en mi interior la grande inconveniencia de que fuese a la iglesia después de haber roto las nueces. Eso de romper las nueces es la imagen de la discordia y la falsedad. Él había salido de aquella casa funesta por medio de una escalera que está junto a la mansión de bodas, y donde se encuentran reunidos todos aquellos que no entran por la verdadera puerta. Pero él fue echado de la iglesia. Este hombre fue causa de que yo sudara, de mis grandes dolores en el hombro y de la parálisis del lado derecho. Me fue mostrado como él, echado de la iglesia, quedaba junto al muro, y no podía ir ni para adelante ni para atrás. Yo lo aferré por la espalda y con la indecible fatiga lo arrastré hasta la parte superior del muro. Me fue enseñado, pero yo entonces había dejado caer al fondo de esta altura, pero vi que él se habría despedazado. Por esto con indecible fatiga lo pasé por la otra parte del muro. Después lo arrastré de nuevo a una comarca donde antes no había estado yo nunca. Primeramente, partiendo de aquí, remonté el curso de un gran río. Y llegué a un lago a cuyas orillas hay en una ciudad, Constanza. En torno de aquel lago había muchas villas y también pueblos. Mientras yo llevaba aquel gran peso sobre el lago, ciertos seres invisibles me colocaban siempre bajo los pies 2 tablas estrechas, poniendo después nuevamente la una delante de la otra. Cuando yo ponía el pie sobre aquellas tablas, de pronto se hundían y luego resurgían. Era un camino difícil, con todo lo que pasé sobre esas tablas. A distancia se veían montañas. He visto ya varias veces a este eclesiástico, Wesenberg, en la mansión de bodas. Es un hombre del mundo. Los protestantes lo estiman mucho, y él a ellos. Con toda clase de disputas artificiosas y discordias, ha conseguido posesionarse de su oficio, que está simbolizado en el cascanueces. Es muy opuesto al Papa y tiene gran número de secuaces. He rogado últimamente mucho por la Iglesia y por el Papa. Por eso he tenido que cumplir este trabajo. Sería cosa muy buena que él se quedase quieto y permaneciese con sus secuaces en silencio. Así no daría escándalo. Con eso tendrían un buen golpe los protestantes sobre sus espaldas, ya que ellos constantemente lo han incentivado y defendido. Me fue mostrado también cómo los protestantes crecen mucho en la fuerza, pero recibirán gran perjuicio si este eclesiástico no logra sus intentos. En la mansión de bodas encontré a pocos eclesiásticos que me agradasen. Yo tenía que cocinar para ellos. Muchos vinieron juntos y ponerse a esta mesa, y entre ellos vino aquel a quien yo había llevado. Se sentó imprudentemente con otras 5 de sus secuaces. Yo había cocinado 3 comidas y las puse sobre la mesa. Y entonces aquel temerario dijo con frivolidad y burlándose: «He aquí que el Papa nos ha mandado un buen cocinero. De aquí en adelante no tendremos otra cosa que comer guisantes fofos». 14. Males causados por el intruso en la Iglesia de Dios. Después de la Pascua de 1820, he visto en Campo Verde a muchas personas, entre las cuales algunas doctas se habían reunido, y vi aparecer una nueva iglesia que los encerró a todos. La iglesia era redonda, con una cúpula gris, y había tanta gente dentro que yo no podía comprender cómo esa iglesia los podía contener a todos. Parecía una nación entera. Pero entre tanto allí dentro todo se hacía siempre más oscuro,
y cuanto ahí sucedía me parecía un negro vapor. Esa oscuridad salió y resecó todas aquellas hierbas, y muchas comunidades de entorno se hicieron áridas y oscuras, y aquel prado, en gran extensión, se hizo semejante a una tenebrosa llanura de aguas estancadas. Vi entonces muchedumbres de hombres de bien que se apresuraban a salir de esa iglesia y dirigirse hacia una parte de aquel prado donde aún se veía verdor y luz. No puedo describir lo espantoso, oscuro y calamitoso de esta aparición. Se resecó todo verdor, los árboles murieron, los jardines se despoblaron, y en cuanto alcanzaba la vista vi las obras de tinieblas. Ahí donde se extendían, aparecía enseguida una negra y espantosa soga. No sé qué pasó con todas las personas que se encontraban en aquella iglesia. Parecía que se alimentaba y devoraba aquellas criaturas humanas. Se puso cada vez más negra, asemejándose a la oficina de un herrero. Además, por todas partes se curteaba y hendía. 15. Llevado a un prado ameno, vi al final de la pseudo-iglesia. Después de esto fui llevada en compañía de 3 ángeles a un lugar muy verde, circundado por el muro, grande, como de cementerio, fuera de la ciudad, y me vi colocada de lado sobre un elevado asiento. No sé si yo vivía o estaba muerta, pero llevaba una larga y cándida vestimenta. El mayor de los 3 ángeles dijo: «Sea alabado Dios, al menos aquí permanecerá el verdor y la luz». Después entré al espacio donde yo estaba en la iglesia negra. Comenzó a caer una lluvia de perlas y piedras luminosas, y uno de mis 3 compañeros me dijo que las juntáramos. Luego me dejaron sola en parte o del todo. Solo recuerdo que por la angustia de aquella negra iglesia no me sentía con ánimo y valor para recoger aquellas perlas. Cuando volvió mi compañero y me preguntó si las había recogido y yo respondí que no, me ordenó hacerlo de inmediato. Me arrastré por el suelo y encontré aún 3 piedras con facetas y talladas como cristal. Estaban en fila, una detrás de otra. Una era de color azul, otra rosa claro y la tercera de un blanco espléndido y transparente. Yo se las llevé a mis compañeros y ellos frotaban unas con otras, yendo de un lado a otro, y esparcían vivos rayos de luz, y a donde se iban acrecentaban el verdor, la vida y la luz. He visto también a la oscura iglesia que se consumía y se destruía de un lado. Una multitud inmensa se esparció de nuevo sobre aquella comarca, verde y alegre, dirigiéndose a una ciudad luminosa. Del otro lado, en la iglesia negra, todo quedó en tinieblas. 16. Se le muestran los males que produciría el iluminismo si triunfara. Abril de 1820. Vi nuevamente un gran cuadro de las enormes calamidades que reinan aquí y en otros lugares. He visto como si se mandase al clero que se abstuviera de cosas de las cuales no debe abstenerse. He visto a muchos viejos sacerdotes y algunos antiguos franciscanos, aunque no vestidos de hábito de su orden, y especialmente un viejo eclesiástico, llorar muy dolorosamente. A otros jóvenes también los he visto llorar con ellos. He visto a otros, entre estos algunos tibios y tímidos, abstenerse del buen grado de adaptarse a aquel mal partido. He visto a los antiguos fieles someterse a aquella prohibición con gran tristeza y cerrar sus iglesias. He visto a muchas otras personas entre los ciudadanos y los campesinos unirse a ellos y me pareció como que los hombres se dividían en 2 bandos, el uno bueno, el otro malo. 17. Ataques contra el celibato de los sacerdotes. 16 de agosto de 1821. Fui llevado a un grey en la extremidad del campo de la mansión de bodas. Estaban mezclados con las ovejas muchos inútiles y pésimos chivos que dañaban a la grey con sus cuernos. Me fue mandado buscar y sacar fuera a esos malos chivos. Esto me resultó muy amargo y penoso, porque no lo podía distinguir bien. Entonces se me apareció Stanislao de Kostka y me procuró ayuda. Tuve que ir a un arroyo ancho, muy torrentoso, y desde ahí llamar y reconocer a los chivos. El santo me dijo: los malos chivos son aquellos que detrás de las orejas y a lo largo de la espalda tienen pelos rígidos, mezclados con lana. Aferré a 7 de aquellos chivos y los eché en el torrente frío, que se los llevó consigo. 19 de agosto. Pasé una noche horrible. Estuve clavada y crucificada por el mundo, por la carne y por el demonio. Tuve que luchar contra un chivo grande y nauseabundo. Al fin lo vencí, le retorcí los cuernos hacia atrás. Se lo rompí.
Se los puse en forma de cruz sobre la espalda y le dije: «Tú también llevarás la cruz». 18. Ve la muerte de un consejero del Papa. 15 de enero de 1822. En ese momento ha muerto en Roma de vejez un párroco muy piadoso. Ha recibido la absolución general y yo lo he recibido con él. Su alma ha ido directamente al purgatorio, pero saldrá bien pronto. Debemos rezar por él. Era muy fiel al Papa y durante su prisión ha hecho mucho bien. También el Papa no durará mucho. Este hombre era uno de aquellos 12 que yo veo siempre sosteniendo a la Iglesia y del cual ha hecho antes mención. Es aquel número el segundo que ha muerto. 10 viven aún. Veo por otra parte que crecen otros jóvenes. Él era amigo y consejero del Papa, pero por fidelidad afectuosa a su parroquia, se había rehusado siempre a aceptar un puesto más elevado. 19. Veo las maquinaciones contra el Papa. 10 de agosto de 1822. He visto muy afligido al Santo Padre. Vive en otro palacio y solo se deja ver de muy pocos amigos de confianza. Si el partido malo conociera su propia fuerza, habría ya estallado la revolución. Temo que el Papa tenga que padecer mucho antes de morir. Veo la negra iglesia de Satanás prosperar y ejercitar su pernicioso influjo en el movimiento de las ideas. La angustiosa situación de la Iglesia y el Papa es tan triste que debemos pedir a Dios instintivamente que acuda a su auxilio. Yo recibí encargo de orar mucho por la Iglesia y por el Papa. Esta noche fui conducida a Roma, donde el Papa vive todavía oculto, con el fin de evitar exigencias injustas. Está muy débil y consumido a causa de la tristeza, de la inquietud y de la continua oración. Se ha ocultado sobre todo porque no puede fiarse de muchos de los que lo rodeaban. Junto a él está un sacerdote anciano, muy sencillo y piadoso, amigo suyo al cual no han creído necesario alejarlo de su lado. Este hombre tiene mucha gracia y favor de Dios. Mira y ve muchas cosas y todo se lo dice fielmente al Papa. A él le descubrí en la oración muchas cosas acerca de algunos traidores y personas malintencionadas que hay entre algunos empleados con quienes más confianzas tiene el Papa, todo lo cual debe comunicar al mismo pontífice. Así está prevenido y se guardará de aquel que hasta ahora lo hacía todo y ahora ya no podrá hacer nada. El Papa es tan débil que no puede andar solo. 20. Ve nuevos peligros y a los fieles orando por el Papa. 25 de agosto de 1822. No sé cómo he venido a Roma esta noche. Lo cierto es que me encontré en la iglesia Santa María Mayor y vi que se acercaban muchos fieles pobres y piadosos que estaban en grande angustia y aflicción a causa de hallarse escondido el Papa y de las noticias que corrían a la ciudad. Estos fieles se habían ido a la iglesia con el fin de invocar el auxilio de la Madre de Dios. No esperaban que se abriera la iglesia y se comentaba con orar desde afuera. Les había conducido ahí un íntimo y misterio impulso, pero yo estaba dentro de la iglesia y les abrí las puertas. Todos entraron muy recelosos y admirados de ver las puertas abiertas. Me parecía hallarme detrás de la puerta y que ellos no me veían. En la iglesia no se celebraba ninguna solemnidad, ni había más luz que la de las lámparas perpetuas. Todos oraban en silencio. Vi aparecerse a la Madre de Dios, la cual dijo que la necesidad era grande y que todos debían orar fervorosamente, con los brazos en cruz, aunque no fuese más que el tiempo que se tarda en rezar 3 Padres Nuestros, pues su Hijo Divino había orado así por ellos en la cruz. Que debían levantarse a medianoche para orar en esa forma, que vinieran siempre a esa iglesia y que hallarían las puertas abiertas, que pedían sobre todo que la iglesia de las tinieblas se alejara de Roma, que los soldados que se acercaban no traían salvación, sino miserias y desolaciones, porque la guerra se hacía sin oraciones y sin sacerdotes. Dijo muchas cosas y algunas que me es difícil repetir ahora, que solo con un sacerdote que ofreciese el santo sacrificio de la misa, con la dignidad y pureza de intención, con lo que le ofrecían los apóstoles, bastaría esto para alejar el del azote. Yo no sé si los fieles que había en la iglesia vieron esta visión, pero todos se sentían un movimiento sobrenatural, puesto que, cuando la Virgen dijo que debían orar con los brazos en cruz, todos levantaban los brazos. Todos aquellos fieles eran buenos y piadosos, pero carecían de auxilio y de consejo. Entre ellos no había ningún traidor, ningún enemigo, aunque estaban recelosos y desconfiados unos de otros. Y aquí se puede colegir cuál triste era la situación.
Pareciérame que todos formaban una unión espiritual de oraciones. 16 de octubre de 1822. Esta noche he hecho el Via Crucis en Coesfeld. Había conmigo muchas almas que me señalaban las necesidades de la iglesia y me decían lo mucho que debemos rogar por ella. Vi luego la representación de muchos jardines que había a mi alrededor y significaban las relaciones del Papa con los obispos. Vi los derechos y el poder de estos obispos y de estos obispados, como plantas, flores y frutos, y cada uno de los jardines, y vi las relaciones, corrientes e influencias, como los hilitos y rayos, que salían de la sede romana hacia cada uno de los jardines. 21. Maquinaciones de los malos contra la religión. 22 de octubre de 1822. Viajé de nuevo hacia Roma y tuve mucho que hacer con un extraño niño que encontré en el camino sobre un prado. Aquel niño parecía tener un día de existencia y yacía en medio de un globo oscuro como neblina. Aquel globo estaba formado de miles de hilos entrelazados que, partiendo de los más diversos lugares, se desparramaban. Tuve que romper todos esos tejidos para poder sacar al niño y llevarlo conmigo. Estaba estrechamente vestido con un hermoso manto y con un gran cubrecuello entallado. Sentía que en la espalda llevaba algo oculto bajo aquel manto, como un pequeño libro, y en vano traté de sacarlo. Tenía la idea de que aquello no era nada bueno. Aquella criatura de un día ya sabía sonreír. Me espanté. No pudiendo explicarme esa sonrisa, supe la explicación. Los que habían urdido el engaño no dudaban de que les saldría bien. Habían de ese modo disfrazado a aquel niño, para hacerlo entrar en Roma. No recuerdo ya quién debía entregar a aquel niño. Creo que un seglar. He visto personas conocidas mías que se alegraron mucho de que yo me hubiese apoderado de aquel niño, pues en Roma había muchos de pensar no católico que habían cooperado a aquel engaño, entre estos algunos prelados. He visto cómo en Germania se habían combinado el plan entre eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados, para fundir en varias de las religiones, para la supresión del poder temporal del Papa, para nombrar superiores eclesiásticos, para la economía de gastos que decían inútiles y para disminuir los sacerdotes. He visto que este plan tenía autores también en Roma entre los prelados. A menudo que he visto, poco nada vale, que pierde y corrompe muchas cosas y odia a su padre, pero está demasiado metido en los asuntos y no puede ser despedido. Está a disposición de las sectas secretas. Esta asociación está difundida, ella trabaja más rápido, pero más superficialmente que la francmasonería. 22. Es armada la hija del rey. Dios ha dispuesto que el Papa estuviese ahora enfermo, y así es capaz del enlace que se le había atendido. El enemigo ha trabajado largo tiempo, pero no alcanzará su propósito. El plan ha sido descubierto y disipado. He visto sobre estos muchos cuadros, pero recuerdo solo lo siguiente. He visto a la hija única del rey de los reyes asaltada y perseguida. Lloraba mucho sobre tanta sangre que debía correr, y miraba un escuadrón de vírgenes fuertes y animosas que debían combatir con ella. Tuve mucho miedo que hacer y le pedí que se acordase de mi país y de aquellas comarcas que le encomendé. Le pedí que si donase algunos de sus tesoros a los sacerdotes, pero me dijo, sí, tengo grandes tesoros, pero ellos los pisotean. Llevaba un vestido color azul del cielo. Luego fui advertida de nuevo por mi guía de rezar y de animar a otros para que rezasen, como mejor pudieran, por los pecadores, especialmente por los sacerdotes, envueltos en el error. Se acerca, me dijo, una época muy mala. Los no católicos atraerán mucha gente e intentarán de todos modos sustraerle todo a la iglesia. Nacerá de esto gran confusión. He visto de nuevo un cuadro en el cual me fue mostrado cómo era armada la hija del rey. Innumerables personas contribuyeron. Los que ellos traían eran oraciones, buenas obras, todo género de mortificaciones, de abstinencias y de trabajos espirituales. Esto iba subiendo al cielo, y allá arriba estaba dispuesto y trabajado, según la naturaleza de las cosas, para ser puesto aquella virgen como armadura. Era en verdad maravilloso, en ver todo lo que se ajustaba, y una cosa explicaba a la otra su significación. Estuve así armada de pies a cabeza. Yo conocí a muchas personas que habían contribuido a aquella armadura. He visto con maravilla cómo establecimientos enteros y personas grandes y doctas habían contribuido, mientras en cambio los pobres y pequeños proveían partes enteras
de la armadura. He visto también el gran combate. Los enemigos eran infinitamente más numerosos, pero la escuadra pequeña y fiel echaba por el suelo filas enteras de enemigos. El ejército de las vírgenes asistía a la batalla. Estando sobre una colina, corrí hacia ellas y les recomendé mi patria y los otros lugares por los cuales debo rezar. Está armada de modo extraño y significativo, con yelmo, escudo y coraza. Los combatientes estaban vestidos como están hoy nuestros soldados. La batalla fue terrible. Al fin no quedaba más que un pequeño escuadrón, la gente de bien, que reportó la victoria. 23. Diócesis separadas de Roma. He visto una iglesia que estaba sobre las aguas, en gran peligro de hundirse. No tenía ya base segura. Estaba vacilando y flotando sobre las aguas como una nave. Yo y otros teníamos que afanarnos para ponerla en equilibrio, llamando y conduciendo a muchas personas. Las distribuimos en todos los puntos para equilibrarla y sostenerla. Esto lo conseguimos nadando de un lado a otro, sostenidos sobre tablas y tirantes. He visto en la nave de esta iglesia a 12 hombres, postrados en el suelo, orando con toda fervor, como inmóviles, a la entrada, y delante del altar había muchos niños. No he visto dentro ningún papa, sino un obispo, ante el altar mayor. Durante este cuadro he visto también que la iglesia era bombardeada, donde las naves y que lanzaba contra ella toda clase de cosas para incendiarla. Nosotros suspendíamos paños mojados sobre sus muros, y así no sufrió daño alguno. Parecía como que la iglesia estuviese en peligro por todos lados, y yo pensaba que quería quitarle toda firme y segura base. Cuando estuvo en equilibrio y hubo mucha gente, ella se inclinó un tanto y parecía como si posase sobre la arena. Entonces unimos nosotros los tirantes y formamos un puente, y fue así juntada la tierra firme. Cuando esto se hubo concluido, toda clase de malos eclesiásticos y de otras personas entraron en lugar de ayudar. Se burlaban de los 12 que dentro rezaban, y les pegaban en las orejas. Ellos lo soportaban en silencio, pacientes, y proseguían rezando. Tuvimos entonces que traer muchas piedras gruesas y enterrarlas en torno de la iglesia para construir un fundamento, y todo esto crecía y parecía que florecía. Las piedras venían como torrentes, y parecía como si solo un bloque naciese y se formase el escollo, y así todo se puso de nuevo sólido y fuerte. Vinieron entonces mucha gente, y también extranjeros, que entraron por la puerta. La iglesia quedó establecida sobre tierra firme. 24. Nuevas maquinaciones contra Roma. En uno de sus éxtasis, la vidente, al ver la felonía de unos pocos que pretendían hacer una iglesia nacional, independiente de Roma, exclamó indignada, en un arranque de celo: ¿Quién roba al pastor sus propias ovejas? ¿Quién meter dentro por la fuerza a otro que cede todo a sus enemigos? Alzando el puño con enojo, prosiguió: Oh vosotros, malvados germanizantes, espera, esto no lo alcanzarán. El pastor está firme sobre el escollo, y vosotros, sacerdotes, no se mueven, duermen, y entre tanto ven que todo arde por todas partes y no hace nada. Oh, ¿cómo habéis de arrepentirlos un día? Si hubieran al menos recitado un Padre Nuestro. Durante toda la noche debo ver cómo han maltratado los enemigos a nuestro Señor. Sobre el monte Calvario veo que a todos traidores no pueden soportar que se diga las cosas van tan mal. Todo va para ellos, con tal de que no se puedan gloriar con el mundo. 25. Enfermedad del cardenal Consalvi. Padece mucho en estos días por la conversión del cardenal Consalvi. Lo ve entre tinieblas y con un velo de separación, como si estuviese excomulgado. Lo veo en diverso estado. Su lenta enfermedad es una gracia de Dios. Ha cambiado su modo de pensar sobre muchos asuntos. Me pareció verlo como si moría y renacía, pero muy cambiado. Muchas cosas confesó al Papa, de muchas cosas se acusó, a todo renunció, y entonces vi en él renacer nueva vida. Lo vi yacer en el lecho, y en torno de él muchos eclesiásticos de alto grado, y una vez al Papa. Había en torno de él toda clase de escritos y otras cosas, y él entregó muchos de ellos. Se hablaba y preguntaba, y he visto que él a menudo alzó la mano solemnemente afirmando. No sé si era que ya no podía hablar distintivamente. Me parecía que él se separaba de todo, y que a todo renunciaba.
El Papa quedó por un cierto tiempo solo con él. No sé si él enfermó, se confesó con él, pero vi que alzó la mano y me pareció que la ponía al cuello del Papa. No sé si lo abrazaba o se despedía, o que el Papa le perdonaba algo. Después el Papa también se fue. Entre los escritos que el cardenal le entregó al Papa, había uno que se refería a nuestra iglesia y que no era según las intenciones del Papa. Me pareció antes bien que él lo ignorase del todo, y es gran suerte que esto sucediese, pues el asunto ahora tomará un giro diverso del que ellos esperaban. El cardenal lloraba, y el Papa, y los demás también lloraban. Parecía que se despedían. He visto que muchos pastores se dejan llevar a peligrosas concesiones contra la iglesia. Aparte mi vista de este cuadro aflictivo, y recé por los obispos. Yo pensaba que si estos mejoran, mejorarán también los demás como consecuencia. He visto entonces, entre otras cosas, que la casa a la cual tuve que llevar aquel hombre era iglesia bajo la autoridad del cardenal Consalvi. En todas las cámaras había hijitos de él, planes y proyectos. Había ahí como una exposición de todos sus proyectos. Tuve que arrastrarlo delante del altar. Esto significaba su conversión y el reconocimiento de sus errores. Había dado fuego a la casa y tuve que salvar con otros los bienes y llevarlos al redil. Habían fabricado una iglesia grande, curiosa y loca. Ahí dentro debían estarse todos unidos, y con iguales derechos, evangélicos, católicos, gente de toda secta, y debían formar una comunidad de profanación y de impiedad, y tener un solo pastor y una sola grey. Tenía que haber un papa, pero no debía poseer cosa alguna, y debía ser asalariado. Todo estaba preparado y muchas cosas se cumplían, pero donde estaba el altar todo estaba en desorden y espanto. Tal debía ser la nueva iglesia. Entonces él prendió fuego a la casa de la iglesia antigua. Él llegó a morir, a hacer penitencia y a confesar sus errores, y de nuevo revivió. 26. Vi una reparación de concesiones ilícitas. He vuelto de nuevo a Roma, y me he escandalizado muchísimo. Encontré ahí amontonada una ciudad desmesurada de ropa de iglesia desde el tiempo del último papa. Había entre ellas muchas cosas con mis manos preparadas, y luego consagradas. Mucha de aquella ropa no había usado nunca, sino abandonada y dispersada. Las franjas, los galones, las cintas habían sido quitadas a las vestiduras eclesiásticas y estaban rotas. Me habían dado también muchos crucifijos de marfil, pero los cuerpos estaban arrancados y le quedaban solo los pedestales de mármol y las cruces de leño. A uno de esos crucifijos le habían puesto un pequeño cuerpo de lata. Entre aquella ropa de iglesia iban y venían muchos eclesiásticos, de altos empleos y de toda categoría, y miraban especialmente aquellos paños que sirven de examen en las escuelas y los vestidos de primera comunión, y a semejantes casillos que pendían del lado de afuera. Para los ornamentos y las vestiduras de la iglesia los dejaban en el mayor desorden. Me escandalicé especialmente por 5 desvergonzadas camisas de mujer que pendían mezcladas a aquellos grandes ornamentos eclesiásticos. Estas camisas eran de mucho precio y de forma, fuera de razón. Me escandalicé, pues me parecía no ser de ninguna manera para la esposa ni para el esposo de la mansión de bodas, sino para adúlteros. Tenían la parte superior cosida con listas de tela grosera, aunque los demás eran de tela más fina y transparente, adornada con toda clase de puntillas y bordados, franjas y trabajos de aguja. También las mangas eran de finísimo género, y en la parte superior junto al cuello tenía un capuchón para bajar hasta los ojos, que impidiera ver cómo en medio del vergonzoso lujo y dispendio se ocultase la desnudez y la vergüenza. Me indigné por el escándalo de estas camisas, y aferré y junté todos los objetos que yo había preparado, y los guardé en una cesta para llevarlos de ahí, lamentándome de que mis cruces hubiesen sido despojadas. Uno de los eclesiásticos presentes no quería permitirme juntar y llevar aquellos objetos, pero otro lado conocido mío me habló en mi favor. He visto también el alma de Lambert, que pasaba a lo lejos. Ayer fue día de San Martín. Le rogué que me ayudase y le pregunté por qué no quería llevarme. Él sonrió, hizo una seña con el dedo y dijo: «Ten paciencia, no te he dicho que debes sufrir aún mucho». Con esto se alejó. Me entretuve todavía mucho para recuperar lo mío, y conseguí finalmente los pedestales de mármol de aquellas cruces sin crucifijos, y lo llevé todo. Pregunté cómo estas desvergonzadas camisas estaban ahí, y que yo de buena gana la rompería en 1000 pedazos. Me fue dicho que esto sucedió por respeto a ciertos señores y patrones protestantes,
de quienes por complacerlos habían sido recibidas. Desprendí una y me di cuenta de la capucha. Creí al principio que era un cuello. Me produjo tal enojo que dije entre mí: esperad, esperad, esos vuestros trapos los que quiero coser con hilo de pez y resina, para que se vea por todo lo que aquí falta. Vi que también el Papa estaba muy amargado e irritado por causa de aquellas desvergonzadas camisas. Destruyó una y la hizo 1000 pedazos. He visto muchos cardenales y también a príncipes seglares de mal humor por la destrucción de las camisas. 27. Va de nuevo a Roma, donde ve confusión y tinieblas. Volví a San Pedro y San Pablo, Roma, y vi un mundo tenebroso de necesidad, confusión y corrupción, penetrado de rayos por las innumerables gracias de los millares de santos que ahí reposan. Si podía de algún modo referir lo que ahí he visto, en el centro de la iglesia, esto bastaría para ocupar el entendimiento del hombre durante toda su vida. Vi especialmente aquellos papas, cuyos huesos están cerca de mí. Debo tener además cerca de mí reliquias de Calixto I, que fue el Papa XVII, las cuales aún no he encontrado. Vi que este Papa tuvo muchas apariciones. Vi también la muerte de San Juan Evangelista, y que una vez le apareció a Calixto juntamente con el Salvador, y otra vez con María, para confortarlo en sus angustias. Vi muchas apariciones que tuvo Sixto, de quien posee una reliquia. Vi sobre todo innumerables apariciones y manifestaciones de los apóstoles y de los discípulos, unos a otros, y a sus sucesores de aquellos tiempos de persecución. Vi aparecer en cierto orden los mensajeros de la iglesia triunfante, en el cual solo podía servir de norma la interior importancia esencial de la ocasión en que se aparecían, y no el juicio del mundo ciego, a lo dicho acerca del discernimiento de las reliquias. Debo añadir que he visto que Santa Práxedes tenía cierto conocimiento íntimo de ellas. Vi al Papa en grande aflicción y congoja a causa del estado de la iglesia. Le vi cercado de traidores. Vi que en sus grandes angustias tiene visiones y apariciones. Vi a muchos obispos buenos y piadosos, pero débiles y condescendientes, y vi que los partidos malos adquirían con frecuencia preponderancia. Tuve otra vez la visión de los que intentan destruir la iglesia de San Pedro, y advertí que María extendió su manto sobre ella, y fueron lanzados de ahí los enemigos de Dios. Vi a San Pedro y San Pablo obrar con gran solicitud en favor de la iglesia. Vi la iglesia de los herejes y apóstatas en grande prosperidad. Alrededor de ella vi extenderse las tinieblas y que muchos no iban ya a la verdadera iglesia, sino a la falsa, diciendo al entrar en ella: aquí todo es más hermoso, más natural, más ordenado. Entre ellos no vi ningún sacerdote. El Papa resistió con firmeza, pero estaba muy atribulado. Vi que aquel tratado del cual esperamos obtener ventajas no nos levantará, pues todas las cosas van decayendo de día en día. Vi que el Papa usa ahora de rigor y que ha recomendado la fortaleza hasta la muerte. Vi que ha ganado con sus últimos actos de firmeza. Vi venir sobre esta ciudad una negra tormenta desde el septentrión. 28. La iglesia de la Embajada Protestante en Roma. 17 de noviembre de 1822. Vi a la iglesia crecer y vi sus funestas consecuencias. Vi a muchos herejes de todas condiciones ir a Roma. Vi aumentar ahí la tibieza de los eclesiásticos y difundirse más y más la oscuridad. Entonces se extendió por todas partes esta visión. Vi en todo lugar a la comunidad católica oprimida, perseguida, impedida y sujeta. Vi que en muchos lugares se cerraban las iglesias y vi por todas partes la desolación. Vi guerras y fusión de sangre. Vi surgir poderosamente un pueblo oscuro y feroz, pero que esto no duró mucho tiempo. Vi que la iglesia de San Pedro iba a ser demolida mediante un plan hábilmente concertado por las sociedades secretas y devastadas por violenta tempestad. Pero en medio de tantas desdichas, vi que la salvación está cerca. Vi a la Santísima Virgen subir a lo alto de la iglesia y extender su manto. Cuando vi esto dejé de ver al Papa actual y vi al sucesor, que era dulce y severo al mismo tiempo. Este supo atraer a los buenos eclesiásticos y alejar de sí a los malos. Vio renovar todas las cosas y construir una iglesia que se elevaba hasta el cielo. 2 de enero de 1823. Fui al lugar del pastor en Roma, donde había gran peligro. Querían asesinar al fiel mayordomo, pero yo me puse en medio y el cuchillo me penetró por el lado derecho hasta la espalda. El buen mayordomo se volvió a su morada,
En el camino le salió al encuentro un traidor, que llevaba un cuchillo debajo de la capa. Viendo yo que con el maligno intento le abrazaba amistosamente, me arrojé por debajo de la capa y recibí una herida en la espalda. Entonces se oyó el chasquido tal como si el puñal hubiera tropezado en ella. El mayordomo se defendió, pero al fin cayó al suelo desmayado. El asesino huyó y acudió gente. 29. Muerte de Pío VII. El Papa León XII. Otoño de 1823. He visto al Papa en el momento que cayó por tierra. Algunos acaban de separarse de él, levantarse de su silla para alcanzar alguna cosa, cuando tuvo la caída. No podía yo creer que había muerto. Me parecía que seguía gobernando y que todo procedía de él. Cuando le vi muerto parecía que estaba orando. Pío estaba en continua oración, conversando con Dios, y tuvo frecuentes ilustraciones interiores. Era muy benigno y complaciente. León XII no puede aún orar así, pero tiene una voluntad firme. En la fiesta de la Asunción he visto muchas cosas de Consalvi, a quien el Papa y después otro cardenal exhortaron a cumplir su promesa, de poner suma atención en los asuntos de la Iglesia. He visto que su madre le enseñó cuando era niño una breve oración a la Virgen Santísima, la cual solía él decirla por las mañanas y la tarde, por lo cual intercedió María por él cerca de Jesús. He visto muchas veces. También he visto que María le exhortaba y le daba gracia para que se enmendara. Noviembre. En estos días induje a un empleado en San Pedro de Roma, que manifestara al Papa que era francmasón. Él se disculpó, alegando que en esta sociedad solo era cajero, y decía que en esto no sabía nada de malo y quería continuar en ella. El Papa le habló severamente diciéndole que renunciara sin tardanza a ser masón, o dejara el empleo pontificio. Yo mismo oí toda la conversación.